Recording in progress. Bien, tengan todos muy buenos días. Esta actividad está organizada por el Centro de Educación Ambiental, CEA, y de los comités Programa Bandera Azul Ecológica de la sede central y de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy nos acompaña el ingeniero José Roberto Santamaría Sandoval. Él es ingeniero eléctrico, con énfasis en electrónica y telecomunicaciones, con una maestría en gerencia de proyectos con énfasis en tecnologías de información y en gestión empresarial, y máster en administración estratégica en telecomunicaciones. Con 12 años de experiencia de operador de servicios de telecomunicaciones y con más de 14 años de experiencia docente universitario. Buenos días, José Roberto, bienvenido. ¿Nos escuchas? Muy buenos días. Ya lo dije. Gracias. Quiero recordarles que por favor mantengamos siempre el micrófono apagado para evitar ruidos o interrupciones en la grabación de esta charla, la cual les estaremos compartiendo en los próximos días. A todos nuestros invitados y a todas aquellas personas que nos siguen por las redes sociales, les recordamos que pueden hacer uso del chat para hacer su consulta o comentario. Al final les estaremos respondiendo. También pueden levantar la mano en el orden que le daremos el espacio, ¿verdad? Para poderles atender y escuchar, ¿verdad? Finalmente, les recuerdo completar el formulario de asistencia que se encuentra en el chat de Zoom para todas aquellas personas que deseen registrar la asistencia. En estos momentos lo estoy enviando al chat para que les aparezca ahí y puedan completarla, ¿de acuerdo? Pues bien, sin más demora, la charla del día de hoy se titula Consejos prácticos, ¿verdad? Para el uso eficiente de la electricidad. Y con ustedes, el ingeniero José Roberto Santamaría. Adelante. Bueno, muy buenos días a todos en primer lugar. Espero que se encuentren bien. Ok, la charla de hoy es como para recordar un poco algunos conceptos, conocer qué es lo que nos cobran a nivel del recibo eléctrico y con eso poder entender qué son los elementos que debemos considerar a la hora de el consumo energético en el hogar, pensando sobre todo en una reducción de la factura y obviamente si tenemos la conciencia también ambiental, un poco de la mejora hacia la parte ambiental. Ok, primero que todo, comencemos a entender qué es lo que nos cobran en el recibo eléctrico. O sea, tal vez hemos escuchado que nos cobran kilowatt hora, pero ¿qué es realmente el kilowatt hora? Ok, vamos a ver. En la electricidad, los equipos se conectan a un voltaje, que es lo que normalmente nosotros hablamos a nivel de 120, 240, eso es voltaje. Pero para que el equipo funcione, lo que tenemos ahí es una disponibilidad de energía, que a la hora que conectamos un elemento, cerramos lo que llamamos un circuito, que es hacer un camino cerrado, donde van a comenzar a fluir electrones, y eso se llama corriente eléctrica. La corriente eléctrica es realmente lo que hace funcionar los equipos. Ok, la corriente multiplicado por el voltaje del equipo es lo que nosotros llamamos la potencia del equipo. Ahora bien, la potencia es lo que normalmente viene en las placas de los equipos que vamos a ver un poco más adelante. Pero lo que nos cobran realmente a nosotros a nivel del recibo eléctrico se llama kilowatt hora. O sea, estamos hablando de la cantidad de potencia que consume en totalidad los equipos por horas de uso. Entonces, por ejemplo, si tenemos una bombilla eléctrica normal, incandescente, las de antes, porque me imagino que ya casi todos estamos usando luces LED, y tenemos una bombilla de 50 watts y esa bombilla la tenemos encendida durante 10 horas, nos va a consumir 500 watt hora. ¿Por qué? Porque hacemos la multiplicación de 50 por 10, nos da 500 y son 500 watt hora. Si lo pasamos a kilowatt, entonces estamos hablando de medio kilowatt hora. O sea, si en el día tuvimos esa bombilla encendida, nos están cobrando medio kilowatt hora. Eso es lo que realmente nos cobran en el recibo eléctrico. Eso que cobra el operador o distribuidor de energía eléctrica es la energía, porque realmente el concepto de potencia por tiempo significa la energía que estamos consumiendo. Igual pasa, si tuviéramos 20
bombillas en la casa y esas 20 bombillas todas son incandescentes, todas son de 50 watts y las tenemos una hora nada más encendidas, estamos teniendo un consumo de 1 kilowatt hora, porque sería 20 por 50, da 1000, 1000 por 1, sería 1000, y entonces sería 1 kilowatt hora o 1000 watt hora. Eso es lo que el medidor eléctrico nos va a ir registrando a nosotros día a día. Cuando el operador toma la medición del consumo mensual, nos va a decir ustedes consumieron tanta energía durante el mes. Entonces, esto es importante para saber qué es lo que nos están cobrando. Y también en función de que después nosotros, que es uno de los consejos que más adelante les daré, hacer un presupuesto de energía para saber qué es lo que estamos consumiendo. Ahora, el aparato con el cual nos toma esa medición, la empresa distribuidora, es el famoso medidor eléctrico. Este medidor que les presento aquí es el antiguo. Ya muchos han sido reemplazados, algunos todavía tendrán de estos en su casa. Sobre todo si alguno tiene todavía el medidor a lo interno de la propiedad, no se los va a cambiar el distribuidor hasta que no hagan el traslado y ponerlo al límite de propiedad. Porque el medidor es el punto de servicio del distribuidor. La razón por la cual ahora dicen, usted no lo puede tener dentro de la propiedad, no solo corresponde a un tema de el registro de la medición, sino también de mantenimiento. ¿Por qué? Porque el medidor dentro de una propiedad, imagínense que tuviera un fallo o lo que fuera, entonces la persona de la empresa tendría que solicitar permiso para ingresar a la propiedad para ir a ver dónde está este elemento de medición. Por eso se deja al límite de propiedad para que la empresa distribuidora, si tiene que hacer un mantenimiento, un cambio en este elemento que es de la empresa, entonces lo pueda realizar sin necesidad de pedir permiso para ingresar a las casas. Entonces es la razón por la cual ahora se pide el límite de propiedad. Anteriormente se trabajaba con este que era más electromecánico, que es de rueda, que lo que hace es tener una parte donde pasa, digamos, pasa la corriente eléctrica. Esto es una cuestión ya más física, genera un campo magnético y el campo magnético permite entonces que haya un giro de parte de esa ruedita. Y esa ruedita va haciendo, va tomando contadores y esos contadores es lo que finalmente uno hacía la lectura. Por ejemplo, este que tenemos acá se lee de izquierda a derecha, donde el último son unidades, decenas, centenas, miles, unidades de miles y decenas de miles. Entonces, por ejemplo, este más o menos viene a ser como 61.000 y algo ya de kilowatt hora que está registrando, el que está a la mano derecha. Ok, entonces con eso se hace la lectura del medidor eléctrico. Lo general es que, por ejemplo, si el encargado de tomar la medición llega y ve que la aguja está entre 0 y 1, la última coloca 0. O sea, lo coloca en el último. Por ejemplo, el que está en decenas dice 2, 3, se registra el 2 en la parte de decenas. O sea, siempre se registra hacia el valor inferior, no hacia el siguiente. Obviamente siempre va a haber una diferencia, ¿verdad? Eso siempre va a existir. En la actualidad, casi todas las empresas distribuidoras de energía están ya pasando a los digitales y también a la tecnología AMI, que son de registro a distancia. Estos emiten una señal. Esa señal hay un controlador que se ubica en un poste cercano. Ese controlador toma la medición de unos 10 medidores más o menos y entonces ya todo se envía por medio de red de datos. O sea, es un protocolo propietario en muchos casos y entonces el medidor se conecta a este controlador y este se registra a un lugar central, un centro como tal de registro y con eso nos están midiendo actualmente el kilowatt hora, pero el funcionamiento viene a ser lo mismo. Es una medición de energía. Eso es lo que están midiendo los famosos medidores eléctricos. Ahora bien, ¿qué se incluye y qué son los costos asociados a la energía eléctrica residencial? O sea, ¿qué es lo que nosotros nos cobra? Bueno, vamos a ver. El sistema eléctrico nacional, si bien en Costa Rica está conformado, y no me acuerdo si lo puse por acá, no puse esa lámina, por una malla de generación eléctrica muy robusta y muy en función de energías renovables, nosotros no podemos esperar que tengamos siempre el nivel de producción, sino que la generación eléctrica a nivel del país es muy variable. ¿De qué depende? Bueno, nuestra mayor fuente de generación eléctrica es la hidroeléctrica. Entonces sucede que, ya entendamos que si hay una estación seca, va a haber menos recursos y después viene la estación lluviosa, pero que se usa mucho para recarga.
En ese modelo de generación hidroeléctrica hay dos modelos, el de filo de agua y el modelo por embalse. Los embalses normalmente en la época lluviosa no están generando, no generan porque lo que hace el embalse más bien es recoger agua, precisamente, o sea, energía potencial del agua para después convertirlo en energía cinética, que es lo que nos permite después mover los generadores y con eso generar energía eléctrica para la estación seca. Porque en la estación seca, las que son filo de agua, normalmente en este país, van a bajar el caudal mucho y no van a generar la misma cantidad. O sea, no se puede turbinar la misma cantidad. En la parte de energía eólica, también es un muy buen recurso, pero no en Costa Rica, por ejemplo, y en ninguna parte del mundo, significa que siempre tenemos la misma cantidad de viento, o sea, aire en movimiento, con la cantidad de fuerza que se ocupa para poder mover los aerogeneradores. O sea, hay épocas donde no necesariamente tenemos esa cantidad de viento. Geotérmico es un poquito más controlado porque las fuentes obviamente están debajo de la tierra y el sistema es diferente, es más estable, por decir así, el proceso de generación, pero implica que tampoco es infinita. Ahí es donde por lo general también entra el respaldo. Si bien uno entiende cuando las personas creen que pueden eliminar de todo el respaldo de la generación por medio de búnker y eso, no necesariamente. O sea, eso es en realidad utópico. Siempre se va a ocupar respaldo porque las fuentes de energía renovables siempre van a ser fluctuantes o variables, la cantidad de energía que se puede generar. Entonces, siempre va a existir, y sobre todo en Costa Rica está muy bien trabajado, desde mi punto de vista, la parte del respaldo. O sea, el respaldo con búnker existe en Costa Rica precisamente para eso. Ahora, que cada cierto tiempo y siempre va a aparecer una cantidad de energía, aun cuando haya tal vez exceso de energías de las fuentes renovables, es porque las plantas con búnker o diésel siempre hay que mantenerlas en funcionamiento. Entonces, cada 3, cada 6 meses, dependiendo de la planta, hay que darle un mantenimiento y tienen que generar energía para ver que están funcionando correctamente, gastar ese búnker, ese diésel, porque hay una descomposición del mismo, para volver otra vez a cargar. Entonces, siempre va a haber una generación en la parte de búnker. Que viene en Costa Rica, para mí, como les repetía, ha sido bien manejado el porcentaje que se utiliza. En algunos casos, cuando hay estaciones secas muy prolongadas o una estación lluviosa con bajo caudal, obviamente vamos a tener que tener mayor respaldo, porque si no al final ya vamos a quedarnos sin energía en un sistema como tal. Entonces, esos son los costos de generación. Dentro de nuestra tarifa eléctrica tiene que meterse un costo por generación. Y es que en Costa Rica los costos de generación incluyen los costos asociados a las diferentes empresas que generan energía eléctrica, porque esta parte podemos verlo como un monopolio y no monopolio, porque en realidad hay generadores privados a los cuales en este caso el ICE está obligado a comprarles energía eléctrica y están también las distribuidoras que a su vez generan, como la Compañía Nacional de Fuerza y Luz que tiene sus plantas de generación. Entonces ellos no generan directo para clientes, generan para ingresar a un sistema de transmisión, que es el Sistema Nacional Eléctrico Interconectado, que ese sistema de transmisión, ese sí es un monopolio por el ICE. Entonces, toda la energía, toda la generación completa a nivel de país, toda esa malla de generación, como tal, ingresa a un solo sistema de transmisión. O sea, no es que cada empresa tiene su propio sistema de transmisión, sino que es uno en el medio. Entonces, la transmisión también genera un costo. Sobre todo el tema del costo que genera la transmisión, que está asociado al peaje que tiene que pagar el distribuidor de energía, aunque sea generador, tiene que pagar un peaje al de transmisión, es porque es el mecanismo donde nosotros como Costa Rica y como país hemos logrado tener una disponibilidad de energía eléctrica de más del 99%, precisamente, y una electrificación de más del 99% a nivel del país. O sea, aquí recordar realmente un apagón a nivel país, hay que remontarnos a casi 30 años atrás. El último apagón fue como por 1990 y algo por ahí a nivel país, nacional completo. Puede ser que se hayan dado apagones regionales y demás por fallas, pero de circuitos y demás, pero el sistema de transmisión de nuestro país en realidad está muy bien regulado y muy bien distribuido de tal manera que por lo general casi todas las líneas tienen su respaldo. Entonces, si hay una línea, una parte de sección que falló, por lo general siempre va a haber un respaldo por donde siempre puede llegar la energía. Entonces, la transmisión tiene un costo también asociado. Y por último, los costos propiamente de distribución y comercialización, o sea, la empresa que a nosotros ya de frente nos da el sistema eléctrico.
Recuérdese que generación, transmisión y distribución tienen diferentes niveles de voltaje. Generación en nuestro país siempre normalmente 34.5 kilovolts, la transmisión anda a 11.3 kilovolts, o sea, es 11 kilovoltios, y la distribución es 120, 240. Y no estoy hablando de trifásico, que normalmente es para industria, pero ahí es ya sea delta o estrella, son diferentes valores, 127, 208, 120, 240, por lo general en trifásico. Ok, estos costos hay que entenderlo, no aparecen así en el recibo eléctrico, pero lo que al final constituye la tarifa eléctrica de nosotros va a incluir estos diferentes costos. Por lo mismo, porque todo tiene que venir sumando en este proceso hasta llegar a la red propiamente de distribución. Aquí no les voy a hablar de generación distribuida realmente, porque estoy más enfocado propiamente en el consumo en el hogar, pero en alguna parte tal vez les hago un poquito de mención de lo de generación distribuida. Bueno, entonces el costo de la energía a nivel residencial incluye también considerar estas tablas que cada empresa tiene, ¿verdad? Cada empresa, por ejemplo, este es un reporte del 2018 en la RECEP tiene reportes de casi todos los años, que tiene que ver con costos de compra de combustible, por ejemplo, el costo variable de producción, que es la tercera columna, los ingresos sin combustibles, ingresos combustibles, o sea, siempre hay como una relación económica para con ello poder establecer una tarifa final de parte de los distribuidores hacia nosotros como usuarios o como clientes. Entonces, siempre va a haber, estos hay que leerlos, estudiarlos y entenderlos para saber de dónde sale finalmente el costo que nos cobra. Otro elemento importante a entender, porque hay otro tipo de tarifa que es el horario, es que también en el país existen curvas de demanda y hay curvas de demanda diarias. En la parte del CENSE, que es del Centro Nacional de Control de Energía, que en este momento está en el ICE, porque tiene la parte de transmisión, como un monopolio, también tenemos que entender que en nuestro país o la demanda de la energía, y en todos los países sucede así, no tiene el mismo comportamiento lineal estable todo el día. No, por día sea un comportamiento como este. ¿Qué es lo que ellos llaman? Las horas pico y las horas valle. Las horas valle son las horas donde hay un menor consumo de energía eléctrica. Las horas pico son las horas donde hay mayor consumo y eso también fuerza a que el sistema de generación tenga la energía disponible para generar la cantidad de energía que se requiere. Una máxima en lo que es ingeniería eléctrica y sobre todo en la parte de generación de energía es la ley de la energía. Todo lo que se produce se debe consumir. En una red no pueden haber remanentes de energía, o sea, no es como un almacenamiento de una batería, no. La Yo no red sé como si, tal, yo creo que correrla para acá y ponerla adelante y una atrás para que hay esté alguien con un micrófono abierto. o correrlas para acá, cabrón. Esteban, ¿me ayudas ahí? Listo, Listo, ya. gracias. Entonces, ¿qué pasa? Hay momentos donde en el país se solicita mayor energía. Nuestro país tiene una curva típica de, por ejemplo, cuando hablamos de la cena, como este pico que vemos aquí, hablamos del mediodía, vean que el mediodía más o menos de 12:15, bueno, vean aquí que dice 12:45, 12:15, esto es un gráfico cada media hora, y esto es de un día específico que lo tomé para el 12 de junio del 2020, entonces a las 12 del día vean cómo comienza a aumentar la demanda, como desde las 11 de la mañana aquí en la parte final del cuadro, y a las 12:15 está en su punto máximo y después comienza a bajar nuevamente, pero vean que el pico está al mediodía. Tenemos el otro pico más o menos a las 8 de la noche y tenemos un medio pico que tiene que ver con una curva o un crecimiento, una ascendencia, más o menos desde las 6 de la mañana. Entonces, vamos a ver, 5:45, que piensa la ascendencia, 6 de la mañana es, todos nos estamos bañando, calentador de agua, preparación del desayuno, ya sea para llevar al trabajo, para comer en la casa, todo eso aumenta nuestra demanda como país y comienza una curva escalonada porque ya a las 8 comienzan, digamos, las empresas a funcionar, entran otros equipos a funcionar y entonces comienza a aumentar la demanda. Llega a las 12 de mediodía, nuestro pico con el almuerzo, todo el mundo en el trabajo, las instituciones, todos, en nuestro pico de demanda. Baja un poquito en la tarde, que es el momento en que las personas van llegando a la casa y hay un pico a las 6 de la tarde que tiene que ver con la hora de la cena. En otros países los picos son dos, nada más. Por lo general es nada más, tal vez la mañana y otro en la cena o al mediodía.
Nuestro país tiene una curva donde hay como 3 picos debido a nuestros tiempos de alimentación. Y luego vienen las horas valle, que normalmente son en horas de la noche y madrugada, que aquí normalmente es donde quedan trabajando industrias que no paran 24 horas. De ahí viene la idea también de una tarifa horaria que está relacionado precisamente al tema de trasladar nuestro consumo a esas horas donde hay menor demanda. Porque donde hay menor demanda no significa que es que haya remanente, sino que es que hay una capacidad instalada que a esa hora no se puede aprovechar. Por ejemplo, si estamos turbinando la parte de arenal, perdonen la expresión de turbinando, pero eso es lo que normalmente en el argot de la electricidad se dice, que es cuando se está produciendo energía, como en los embalses. Entonces, de arenal está produciendo tal vez a las 12 mediodía, pero para la noche paramos la producción porque nos tiene que quedar las de filo de agua. Las de filo de agua sí tienen que estar 24 horas conectadas. Entonces sucede que si nosotros trasladáramos cierto consumo o demanda de energía a estas horas valle, podemos tener una demanda más pareja, más estable. Pero ahí es donde surge el tema del cobro tarifario horario. Poder aprovechar estos momentos donde hay baja demanda para trasladar demanda aquí. No es que salga más barato, porque no es salir más barato, pero nos genera menos estrés. ¿Por qué? Porque si a las 12 mediodía de X día específico, digamos, pensemos un día o cercano a Semana Santa, marzo, abril, temperaturas de 35, 36 grados, zonas donde todo el día hay que pasar con el aire acondicionado. Ok, ¿qué pasa si nosotros pudiéramos trasladar cierto consumo, porque ya sabemos que nos va a entrar mucho aire acondicionado, por ejemplo, empresas, fábricas y demás, a las horas normales del día y trasladamos por lo menos cierta producción a la noche? Bueno, podríamos bajar un poco la demanda como país a esas horas y en las noches tener algo más estable. Entonces, no tendríamos ese estrés de un pico específico donde tal vez nuestra capacidad no pueda dar atención a ese pico y ahí es donde tendríamos que meter el búnker. Ven, ahí es donde entra también el respaldo del búnker. ¿Por qué? Porque hay momentos donde ya mi capacidad es tal que yo no puedo satisfacer esa demanda y entonces yo tengo que entrar con el respaldo. Por eso existe también el respaldo. Pero si nosotros logramos trasladar ciertas cargas a las noches o a ciertos horarios, podemos tener una estabilidad que nos implicaría que, por ejemplo, no deberíamos entrar con el respaldo, que es lo que es un poquito más caro generar con búnker y diésel. Y además más contaminante, ¿verdad? Si entramos al tema ecológico. Entonces, ese es el traslado de la tarifa horaria. Y ahí es donde salen diferentes pliegos de energía eléctrica o tarifarios para las diferentes empresas. Por ejemplo, en el caso de CNFL, que tomé como ejemplo, hablan de una tarifa de acceso que tiene que ver con generación distribuida, la tarifa residencial normal, la tarifa horaria, comercios y servicios tienen otra tarifa, el industrial tiene otra tarifa, la media tensión tiene otra tarifa, hay una media tensión B para ciertos tipos de servicios que también tiene otra tarifa. Están unas que se le llaman de carácter social, sobre todo en proyectos sociales, proyectos con bonos o otras cosas que, digamos, ya a nivel político lo han manejado. Hay tarifas a veces promocionales y otro que es para el de centro de cargas rápidas para cuando una persona tiene un carro eléctrico, no en la casa, sino un comercio, pone un centro de carga, eso tiene alguien que pagarlo y eso tiene también un cobro, ya sea que se le cobre al que lo usa o ya sea que el comercio que dice yo se lo estoy poniendo gratis a las personas, bueno, sí, pero usted lo está poniendo gratis, pues usted tiene que asumir el costo, porque hay una energía que se consume, o sea, aquí no es nada gratis. O sea, tal vez el usuario puede haber visto la promoción inicial de conéctese aquí, tranquilo, 20 minutos, sí, pero alguien lo paga, porque los distribuidores no van a asumir ese consumo, lo tiene que pagar o el dueño de la empresa que puso el cargador o lo tendrá que pagar el mismo usuario. Por eso es que ahora vean que hay un pliego tarifario para ciertos puntos donde alguien se conecta, donde la persona tiene que pagar por ese consumo de 20, 30 minutos, porque alguien tiene que pagarlo. Entonces, ven, las diferentes clasificaciones de tarifas están muy asociadas a ese tema que les mencioné anteriormente, además asociado al tipo de inmueble, comercio o instalación que esté recibiendo el servicio de energía eléctrica. Ok, ahora sí, pasemos a la parte interesante, tal vez lo que nos interesa saber. Entonces, ¿cómo se estructura lo que a mí me cobran en el recibo eléctrico? Bueno, ¿cómo se estructura? Es de la siguiente manera. Voy a tomar de ejemplo la tarifa residencial. Yo tengo un ejemplo construido después de esta lámina con 305 kilowatts.
Lo que tenemos que saber es que las tarifas están construidas por bloques de consumo energético. Por ejemplo, si yo consumí, no sé, 400 kilowatts, yo voy a tener un cobro en los diferentes 4 bloques de la tarifa residencial normal, si en ese es en el que yo estoy asociado. Entonces, el primer bloque, que se le llama de 0 a 30 kilowatt hora, ese no tiene un precio por kilowatt, sino que es un precio fijo, son 2.231. O sea, si yo tengo un medidor eléctrico porque se lo puse a una propiedad y esa propiedad nunca voy, pero es que yo ocupaba tener el medidor porque en algún día voy a hacer un desarrollo y para evitar a futuro hacer el desarrollo y no tener energía eléctrica ahí, yo ya puse el medidor. Digamos que pusieron nada más para tener una luz, pero esa luz tal vez se enciende con una fotocelda solo en las noches y esa luz encendía 8 horas al mes, si acaso llega a consumir 5 kilowatts. Bueno, por 5 kilowatts van a pagar 2.231. O sea, el primer bloque es como la tarifa fija del taxi. Cuando ustedes se montan en un taxi que les decían, el primer kilómetro son 1.000 colones. Bueno, esos 1.000 colones, sea que recorrieron 100 metros, 200, 300, no se los quitan. O es igual cuando llegan a un parqueo, que le dicen la primera hora son 1.000 colones. Y sí, usaron 10 minutos el parqueo, igual hay que pagar 1.000 colones. Pasa lo mismo. El primer bloque, no importa el consumo, hay que pagar los 2.231. Luego, el bloque 31 a 200 se cobra a 74,38 el kilowatt hora. Luego, el bloque de 201 a 300 se cobra a 114 por kilowatt y el bloque mayor a 300 a 118 por kilowatt. Ok, ¿por qué el bloque 31 a 200 sale más barato? Volvemos a lo mismo. Lo que buscamos es que las personas sean eficientes en su consumo. Entonces se trata de poner una medida de, digamos, 200, considerando que es como un cálculo promedio de lo que el costarricense, digamos que normal, yo digo que antes, porque ahora con tanto equipo electrónico, bueno, es otra historia, pero supongamos esas casas donde no hay tanto aparato electrónico, es la cocina, tal vez un televisor, no sé, alguna luz, un calentador de agua que tal vez se ocupa en la mañana y a veces no. Entonces, digamos que ese consumo anda en 200 kilowatts. Entonces, eso es una medida, digamos, eficiente porque no es un consumo tan alto. Ya los bloques sobre 200, 300, se supone que es una persona con mayor poder adquisitivo, que tiene una casa, que tiene mayor equipo electrónico. No solo estoy hablando de computadoras, estoy hablando de servicios tipo domótica, tenemos cámaras, cerca eléctrica y otro poco de cosas que pasan conectadas las 24 horas y entonces siempre va a generar un consumo. No tanto, pero a la hora de hacer el presupuesto todo suma. Entonces, se supone que son personas con mayor poder adquisitivo y como buscando que tengan una mejor eficiencia, se pone un costo más alto para decirle, bueno, ponga medidas para tratar de ahorrar un poco en lo que está consumiendo. Entonces, por eso es que los bloques, conforme vamos subiendo, hasta de 300 para arriba, ya llega a un valor máximo de cobro por kilowatt hora. La tarifa residencial horaria, vean que son bloques de 0 a 500. Se supone que uno está trabajando con la tarifa residencial horaria, digamos que 500 ya es una casa un poquito grande, pero esa persona se compromete entonces a trabajar o a hacer cosas más en la noche y trasladar su consumo, viendo la curva de demanda. Porque vean qué interesante, si yo en el bloque 0 a 500, yo consumo en el periodo punta vale 172,17 por kilowatt. O sea, sale más caro que la tarifa normal residencial. Entonces yo tengo que tener cuidado en lo que ellos llaman horario punta, porque hay unos horarios que todas las empresas ponen como su horario punta, donde tengo que tener cuidado. Porque si yo al mediodía consumí 1 kilowatt, me salió a 172 colones. Ese kilowatt nada más, que es más alto que las otras tarifas del otro bloque residencial normal. En el valle, que es como en horas de la tarde, digamos que media mañana, media tarde, todavía hasta más o menos entrada la noche, un poquito, entonces vale 70,29. Es más barato que los bloques residenciales. Entonces eso significa que yo debería dejar de utilizar las cosas durante las horas punta que andan normalmente de 6 a 10 de la mañana y de 12 como a las 3 de la tarde, saber que en esos horarios yo casi que no voy a consumir nada para trasladarme a esos otros horarios de media tarde en adelante o la noche donde definitivamente vean que la noche sale baratísima. Ahora, si yo todavía
consumí más de 500 kilowatt hora en punta y sigo consumiendo en punta, me van a cobrar 212 el kilowatt. Todavía el doble de lo que pagaría con el kilowatt más caro en la tarifa normal. Por eso es que la tarifa horaria suena atractiva, pero hay que entenderla. Porque si no, se puede uno meter en un grave problema y más termina pagando más. La tarifa residencial, modalidad prepago, esa sí no sabría decirles mucho porque esa sí no. Yo la vi en la tarifa y la puse ahí porque ellos la tienen, pero realmente yo todavía no la veo cómo es que la utilizan, porque eso es como si fuera el teléfono de consumo, pero no es igual. Entonces esa parte ahí no tengo mucho conocimiento, sí entiendo bien las otras, entonces ahí nada más se los dejo como referencia. Ahora muy bien, esto es lo que se cobra en el pliego tarifario, pero, pero ahí es donde vienen otras cosas. A esto hay que meterle el costo del impuesto de tributo a los bomberos. Hay un impuesto adicional que hay que pagar. Hay otro impuesto asociado a la iluminación de la calle, esa también, o el alumbrado público. Entonces hay un porcentaje que pagar por alumbrado público. Los consumos arriba de 280 kilowatt hora pagan IVA. Y si son de 280 no significa que de 280 para arriba es lo que le meto el IVA, no. Toda la tarifa completa es de cero. Si su consumo fue 300 kilowatt, a todos los 300 kilowatt se le cobra el IVA. O sea, se cobra el consumo total. Por eso es que es importante mantenerse tal vez debajo de los 280 porque también así nos ahorramos el IVA, que es el 13% en el servicio eléctrico. ¿Ven? Entonces, esos son otros costos adicionales que hay que ir agregando. Ahora bien, teniendo claro eso, tomé ya así lo que dice claramente la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, porque esto es lo que aparece en ARECEP, esto es lo que aparece ya en el pliego que tiene la Compañía Nacional de Fuerza y Luz publicado ahí en Internet. Y entonces vengo a hacerles un pequeño ejercicio para que más o menos tengamos claros cómo funciona esto. Bueno, entonces la tarifa residencial de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, y conste, no tengo nada contra ellos porque ni siquiera son los que me dan el servicio, yo no vivo en una zona de la compañía, pero es nada más un ejercicio para que lo vean y eso lo pueden hacer con cualquiera de sus proveedores, Copelesca, Copeguanacaste, SPH, la JASEC, todos tienen más o menos la misma estructura. El costo mensual de 305 kilowatt hora, que es una casa que normalmente tiene una refrigeradora de estas que hacen hielo, una cocina de inducción, tal vez tiene un horno, tiene un calentador eléctrico tal vez de 12 kilowatts o tal vez de 24 que son más grandes, tal vez tiene 3, 4 televisores, un sistema de cámaras, una cerca eléctrica, portón eléctrico, luces, digamos que en todas las habitaciones es normal, servicio, bueno, los equipos de internet, computadoras, algún hornito pequeño tostador, coffee maker, freidora de aire, que ahora es común también. O sea, tiene una, bueno, se me olvidaba, secadora, lavadora. O sea, más o menos eso es una casa de 305 kilowatts hora. El primer bloque de esos 305 van a pagar 2.231. Lo que les dije, esa es la tarifa del primer kilómetro del taxi. De 31 a 200 kilowatt hora, la diferencia son 170, vean que son 305, entonces yo todavía sobrepaso los 200, los vamos a pagar a 73.38 según la tarifa que estaba, perdón, 74.38. El cálculo sí está con 74, entonces ahí se me perdió un numerito. 12.000 colones por ese bloque. Los 170 kilowatt hora multiplicado por ese costo por kilowatt. De 201 a 300, que son 100 kilowatt hora, se multiplican por los 114.14, da 11.414. Y de 300 kilowatt al infinito, que en este caso serían 5, que sobrepasó los 300, entonces se multiplican por 118 y nos da 26.710. Ese no es el recibo completo. Eso es solo el costo por el consumo eléctrico. A esto hay que agregarle ahora esto, el alumbrado. El alumbrado se cobra 3,51 colones por cada kilowatt consumido, kilowatt hora consumido. Entonces son 305 por 3,51, 1.000 colones más. Luego, el costo variable, que por eso les hablaba de los costos variables arriba de generación, también se cobra un porcentaje, ahorita está en 0,08, eso es revisable cada 6 meses, si yo no estoy mal ahorita, porque las tarifas eléctricas se revisan 2 veces al año, el pliego tarifario, se multiplica por los 305 y da 24 colones más. Parece poco, pero sí, hay siempre que incluirlo. El tributo a los bomberos es 1,75% sobre este costo de consumo que nos dio 26.710 en este ejemplo.
Entonces son 470 colones. Y como nosotros pasamos de los 280 kilowatts, nos cobraron el IVA, 3.000 colones, 13% de los 26.000. Si bien no es el cálculo exacto, porque puede ser que me falten algunas cosas ahí, el gran total de ese consumo son 31.000 colones. Eso es de donde sale nuestra tarifa eléctrica. Entonces, por eso es importante conocer y entender los pliegos, entender qué es lo que me están cobrando el kilowatt hora, entender la estructura de ese consumo, porque así sabemos qué es lo que nos están cobrando en el recibo. Es que este mes me vinieron 50.000 colones. Ok, ¿cuánto consumí? ¿En qué elementos consumí? Pero yo no metí nada nuevo en la casa, de acuerdo, pero nuestro hábito de consumo en este mes, ¿cómo fue? Porque, por ejemplo, si yo estoy un mes caluroso, y conste, yo no estoy defendiendo aquí a los distribuidores de energía ni nada, ¿verdad? No ese es el punto. Lo que quiero entender es que, por ejemplo, si nosotros estamos en épocas de verano y yo tenía un aire acondicionado en la casa y lo pasé encendido las 24 horas, obviamente va a tener más consumo ese mes que en un mes donde hizo frío y yo no lo puse. Entonces tenemos también que entender cuál es nuestro ejercicio de consumo para entender por qué nos subió o nos bajó la tarifa y si algo pasó, porque si no vemos un consumo diferente, bueno, hay que pasar a la otra parte, que es entender primero el recibo y entender qué es lo que consumen nuestras casas, que es la segunda parte de la presentación. Ahora, quería mostrarles un poco cómo está hecha la factura electrónica o la factura que nos llega a energía para que tengamos un poco los datos. Por ejemplo, el de la SPH nos indica, por ejemplo, cuál fue la fecha de la lectura. Ven aquí donde dice lectura anterior, 3.899. Lectura actual, 4.200. Consumo real, 307. Entonces vean que lo que él hace es que el medidor no es que se resetea y se pone en cero todos los meses, no, él sigue continuo. Entonces, la persona pasó en una X fecha, tomó la medida, por ejemplo, el digital arrojó 3.899 y al siguiente mes el digital en esa medición continua decía 4.200. Entonces, hacen la diferencia entre la lectura actual y la anterior y eso nos da el consumo real. Esto es el dato que nosotros vemos. Ese consumo real es con el cual yo puedo hacer este ejercicio. Comenzar por lo menos para acercarme al ejercicio. Bueno, otros datos que vienen aquí es el de localización, el dueño, el número de contrato, el número de medidor. Por ejemplo, en el caso del SPH usa más el número de medidor que el de localización. Aquí tengo un ejemplo de la CNFL. La CNFL, por ejemplo, sí le pone también localización, que anda por acá. Esto es lo que ellos usan también, que es como un número de referencia propio, pero también tiene el número de medidor. Y por ejemplo, en este caso de este consumo, me dice que la lectura actual fue 3.936, que está aquí abajito, donde tengo el mouse, que no sé si lo podrán ver, y la anterior 3.817. O sea, el consumo de esta casa en ese mes fueron 119 kilowatt hora. Es una casa que está debajo de los 200 kilowatt hora precisamente en el consumo rango donde todavía el kilowatt no es tan caro, o sea, vale 74 colones el kilowatt, no los 118, que ya sobre 300. ¿Ven? Entonces, es importante tener claro estos recibos para uno también tener su histórico de consumo. Eso es importantísimo. Y después vienen también gráficas de consumo. En el caso de la SPH, por ejemplo, arroja una gráfica de consumo donde podemos venir viendo la variación normal que ha tenido ese hogar a nivel de consumo eléctrico. ¿Ven? Y aquí viene un histórico y aquí vienen los diferentes costos que yo les venía diciendo. Vean que en este caso ese recibo con aquellos datos daba como 32.000, aquí me está dando 29.000, esta era como el año 2020, entonces anda por ahí más o menos el ejercicio que yo les acabo de hacer. Vean que el IVA, como sobrepasó los 280, sí es sobre todo el monto total, los 3.200 es sobre todo el monto total y vean cómo estos valores andan muy cercano a lo que les puse arriba. Y después en la CNFL, vean cómo aquí aparece tributo de bomberos, aparecen los otros elementos, pero no aparece el IVA porque no está arriba de los 280 kilowatt hora. Entonces vea cómo aquí se ahorraron casi como tal vez 1.200, 2.000 colones, porque no hay IVA, mientras que este otro recibo sí tenía IVA. Ven, por eso es importante saber la estructura. La CNFL no les arroja como el histórico a nivel gráfico, sino a nivel de historial de consumo, para que ustedes vayan midiendo también cómo ha sido su variación. Puede ser que en algún momento haya un pico, que ahí sí es importante también poder ir a hacer los reclamos que se requieren. Ahora sí, ¿qué pasa?
Bueno, lo primero, y ahora sí empezamos la segunda parte, es conocer cuáles son mis equipos que más consumen. Los equipos todos, y más adelante tengo unas imágenes, tienen placas de consumo. Normalmente o históricamente se sabe que lo que más consume es lo que genere más calor o lo que yo uso que genere calor y son más resistivos. Por ejemplo, una plancha eléctrica, si uno revisa la placa, consume 1000 watts, o sea, 1 kilowatt. Una hora que ya estemos planchando, ya consumimos 1 kilowatt. Si la planchada la hacen, no sé, una o dos veces a la semana y en cada planchada se duran 2 horas, entonces a la semana consumieron 4 horas. Entonces, 1 kilowatt por 4, a la semana consumieron 4 kilowatts. Al mes, las planchadas consumieron 16 kilowatt hora. ¿Ven? Si tenemos un aire acondicionado de 1600, 1.6 kilowatt hora, el kilowatt como potencia, y lo usé, no sé, 3 días del mes durante 8 horas fueron 24 horas. Entonces tengo que multiplicar 24 por 1.6, más o menos estimado, y entonces les viene a dar más o menos como unos casi 38, 39 kilowatt hora. O sea, solo en aire acondicionado se fueron 39 kilowatt hora. Si tenemos una computadora no portátil, porque las portátiles se cargan y se pueden estar descargando, pero si no las normales de CPU y las tenemos conectadas, normalmente son de 0.5 kilowatts. Si esa pasa de 24 horas, multipliquen 24 horas por 30 días al mes, multiplicado por 0.5 y ahí ustedes verán el consumo que les viene a dar. Entonces, nosotros tenemos que identificar y el consumo del equipo en energía no tiene solo en función del consumo de potencia, está en función del consumo de potencia por la cantidad de horas que lo usamos. Y ahí es donde tenemos que cambiar nuestros hábitos. Por ejemplo, ya ustedes entenderán por qué una bombilla tipo fluorescente o LED obviamente se recomienda más sobre una bombilla incandescente. Porque si una bombilla de LED consume 9 watts versus una bombilla incandescente de 100 watts, nos estamos ahorrando la 10ª parte en consumo de energía por bombillas. Y es que la iluminación, alguien puede decir, pero es una bombilla. Bueno, y sumen tal vez 20 bombillas en la casa, que ya les da 2000 watts, 2 kilowatts, por 8 horas al día, y ya eso se vuelve consumo. Mientras que si eso lo bajamos a la 10ª parte, con poner una inversión que es un poco más cara, aunque ya la tecnología LED se ha abaratado bastante, pero es mejor tal vez hacer una inversión de 1000 colones más que me va a ahorrar durante todo un año, tal vez hasta 20.000, 30.000 colones de un recibo eléctrico, ya sumado. Entonces, eso es lo que tiene que hacer uno de análisis. Entonces, el primer paso que es conocer lo que consumen los equipos, los electrodomésticos de la casa y también establecer más o menos qué es lo que más me puede consumir y con ello generar, y ya les muestro porque aquí están las etiquetas, pero tal vez lo que quería mostrarles es esto, generar un presupuesto energético. O sea, tal vez al mes uno puede sentarse y hacer un presupuesto energético. Uno hace presupuestos, por ejemplo, de compra de comida, presupuesto de viajes, de ahorros, de pagos. Bueno, uno podría hacer un presupuesto energético para más o menos establecer cuál es el consumo. No significa que es que tenemos que ponerlo como regla y Dios guarde el que se me salga esto, no. Pero es importante también nosotros tener una noción de realmente qué es lo que estamos consumiendo al mes. Por ejemplo, aquí hizo el ejercicio de una persona que decía, tengo 2 bombillas de 60, 575, las uso 4, 1 hora, tengo un televisor de 21 pulgadas, tengo un equipo de sonido, tengo microondas, coffee maker, demás. ¿Cuántas horas al día lo utilizo? ¿Cuánto es eso por día? ¿Cuánto es al mes? Y entonces con eso saco más o menos lo que yo voy a consumir en kilowatt hora por mes. Y entonces con eso yo puedo establecer cuánto más o menos va a ser el consumo o el pago eléctrico, ¿verdad? Ahora, si me devuelvo hacia lo que estábamos trabajando anteriormente, normalmente por estudios se ha visto que lo que más consume en una casa tiene que ver con la refrigeradora, que si bien son equipos de alta eficiencia, porque pasan las 24 horas, pero igual generan un consumo. Lo otro es calefacción, que es interesante. Uno dice, pero es un calefactorcito pequeño, sí, pero un calefactor de esos pequeñitos portátiles que fui donde un conocido que me está diciendo que tiene un consumo alto y le fui revisando estas placas, andan más o menos en 1.5, 2 kilowatts.
porque son resistencias que están generando calor junto con el elemento tipo ventilador para que el aire caliente salga. Y eso genera bastante consumo. Más en zonas frías, si los tengo todas las noches funcionando, imagínense a cuánto se puede disparar el consumo. Las cocinas de vitrocerámica, si son muy, sí cierto, son muy eficientes, pero también generan consumo. Cada disco más o menos puede andar en 1 kilowatt. Entonces una cocina vitrocerámica puede andar con los 4 discos al mismo tiempo, consumiendo casi 4 kilowatts en un momento. Entonces, en una hora son 4 kilowatts. Entonces, también los tiempos de cocinado y demás hay que saberlos utilizar para no gastar más energía. Entonces, bien, ¿qué pasa con las etiquetas y para que ustedes ubiquen? Normalmente los equipos traen la etiqueta atrás, que nosotros no le ponemos mucha atención. Aquí viene el modelo, el código del producto. Con este modelo uno puede buscar también el manual del equipo y ahí podrá ver otras cositas. Pero por lo general traen cosas como estas: 120 voltios, 60 Hz, 5 amperios. No hice la potencia. Bueno, multiplicamos corriente, que son los amperios, por el voltaje y eso nos da la potencia del equipo. Este equipo tiene una potencia de 600 watts. Por otro lado, tenemos este otro indica 80 watts, el consumo de este equipo 80. Si el equipo no dice directamente en placa el consumo, pero sí indica estos elementos, entonces se utilizan estos elementos. Eso es lo que se llama potencia nominal. No necesariamente la potencia real de consumo, pero digamos que es lo que uno usaría como base para poder establecer el presupuesto. Porque se supone que ya tal vez en el consumo máximo eso es lo que logra alcanzar. Es igual que las cocinas. Las cocinas normalmente en el diseño eléctrico se pone un cable 8 con un breaker de 40 amperios porque se modelan a 8 kilowatts. Pero normalmente la cocina consume 4 kilowatts en consumo máximo. Si estamos usando 1 o 2 discos, anda en 1 kilowatt, tal vez. Entonces, con eso juega, pero uno hace el presupuesto a partir del máximo. Esto que era de una plancha, precisamente, 1200. Este es el consumo normal de una plancha. Este es de 1200, o sea, 1.2 kilowatts en potencia. Ya por horas, multiplíquenlo por la cantidad de horas. Esto es un refrigerador. Los refrigeradores tienen una potencia nominal de 120 watts. Vean que es mínimo, pero multiplicado ya por 24 horas, estamos hablando de 0,12 por 24 por 30, ya genera algo de consumo precisamente. Y si estamos abriendo el refrigerador, es otra historia. Y además, esto es una potencia nominal. Los refrigeradores es todo un tema, ¿verdad? Porque están las curvas de enfrío, de enfriamiento. Entonces sucede que cuando yo abro la puerta, él rompe el ciclo de enfriamiento y cuando vuelve a iniciar tiene que generar otra vez otro pico alto para comenzar otra vez con el proceso de enfriamiento para otra vez volver a estabilizarse. Entonces, el estar abriendo y cerrando las puertas de un refrigerador también puede generar un poco más de consumo porque estamos rompiendo los ciclos de enfriamiento normal y entonces van a generar picos más altos. Ok, ahora sí, consejos prácticos. Uno, y lo puse en rojo: instalaciones tienen que ser eléctricas y bajo la norma actualizada. Yo sé que normalmente nosotros decimos, sí, mi casa tiene 30 años y nunca ha fallado. Sí, pero los cables, los elementos, breaker y demás, todos tienen un ciclo de vida útil. ¿Qué pasa con una instalación muy vieja y que no se ha actualizado? Bueno, el cable tiene 30 años de operación. El cable va perdiendo capacidades de conductividad eléctrica. Entonces implica que lo que nosotros llamamos en energía eléctrica, la ampacidad, o sea, la capacidad que tiene el cable de transporte de corriente eléctrica, se va perdiendo durante el tiempo. Pero como nosotros seguimos más bien metiendo más electrodomésticos en la casa, ese cable está dimensionado por una cierta capacidad. Le estamos exigiendo más capacidad, está más viejo y reduciendo su capacidad, entonces él comienza a sobrecalentarse. No solo es un tema de seguridad, también de consumo, porque un cable sobrecalentado genera mayor consumo en el medidor como tal. O sea, se detecta como una mayor cantidad de energía o corriente eléctrica que está requiriendo. Entonces, ¿qué pasa? Dos problemas: el riesgo de seguridad, por un lado, y por otro lado, el aumento del consumo. Estos ejemplos que les pongo aquí son ejemplos de instalaciones que ya no deberían ocurrir. Ahora, ustedes dirán, pero mira, ese toma parece nuevo. Sí, el toma es nuevo, pero utilizan a veces este tipo de tornillos que son tornillos tipo de Gibson, con punta. Y esos tornillos, a la hora de insertarse en los tomacorrientes, en la parte de estas yuntas, esta parte aquí, para conectarlo, el cable, si no se tiene el cuidado con este tipo de tornillos, terminan rompiendo los cables. Y eso también es un riesgo de seguridad por cortocircuitos.
Entonces, por eso es que lo señalé, porque esas son pequeñitas cosas que pasamos por alto, pero eso también nos puede afectar. Instalaciones ya con cuchillas, por ejemplo, no es un mecanismo de seguridad actual que se utilice para, digamos, desconectar la energía eléctrica, menos donde manipulaban estos fuses que los ponían hasta de mayor capacidad para que no se estuvieran quemando. Entonces, en vez de analizar si están consumiendo más energía, metían esto. Entonces, peor. Y además, esto va sobrecalentando el cable, porque si aquí se está disparando el fuse, que supuestamente es para este tipo de cuchilla que se usaba anteriormente, entonces significa que hay mayor consumo. Y entonces el cable que se dimensionó aquí para ese consumo no es el que están ocupando actualmente, pero la gente prefería cambiar esto y ponérselo más grueso para que soportara y no se estuviera quemando, porque qué pereza estarlo cambiando, en vez de darse cuenta que estaban consumiendo más. Instalaciones como esta, ustedes dirán, bueno, pero hay cada vez que sí, pero en esta maraña de cables no se sabe cuál es circuito, cuál sí, cuál no. Tiene un sistema de protección que es una cuchilla con un fuse que no es el adecuado, no es la protección como tiene que ser. Y además hay otras conexiones aquí que van generando calor. Hasta, por ejemplo, utilizar una maraña de cables como esto va generando un calor residual entre los mismos cables y eso genera mayor cantidad de consumo. Por eso es que una caja se dice tiene que estar bien peinada. Y ya instalaciones como estas que usaban piezas cerámicas donde pasaban los cables, ya eso definitivamente no. ¿Por qué definitivamente no? Porque esas piezas y los cables son ahora para usar en ductos. Los cables expuestos así, aparte de sufrir daños por animales o demás, también se pueden sobrecalentar en el techo y eso, aparte del riesgo de seguridad, también genera mayor consumo. Entonces ya todos esos son tipos de instalaciones que hay que ir eliminando. Si nosotros tenemos instalaciones que cumplan la norma, son instalaciones que en buena teoría son más eficientes para el consumo eléctrico. Entonces, eso es una de las cuestiones primeras a revisar por seguridad y por un tema de consumo. Segundo consejo práctico, hacer el presupuesto. Tomarnos un tiempito, saber qué es lo que tenemos en la casa, cuáles son nuestros equipos, dónde está el mayor consumo y tratar de regular ese consumo. Obviamente, van a haber casos donde ya después de hacer todo esto nos damos cuenta que ya, no sé, hay algo claro con la parte hacia el operador. Bueno, ya ahí sí lo vamos y podemos hacer el reclamo debido. Pero es importante tomarnos nuestro tiempo para poder hacer este cálculo, este presupuesto energético, y con ello nosotros podemos darnos cuenta si realmente también es un tema de hábitos. Porque, por ejemplo, yo soy sincero, a veces mi esposa me dice, porque a veces sábado y domingo yo enciendo el tele y me pongo a hacer otra cosa y dejo el tele encendido, no sé qué es como la maña nada más de tener un ruido ahí, entonces ahí estoy consumiendo energía que ni siquiera lo estoy ocupando. Esos son hábitos malos. O por ejemplo, el hábito de que yo tengo que poner el calentador de agua al máximo de temperatura. Ahí estoy exigiendo mayor consumo de corriente eléctrica a ese calentador de agua y entonces tengo mayor consumo de energía. También los calentadores tienen curvas de eficiencia. Pero si yo quiero bañarme con agua caliente, casi, como diría en dichos populares, para despellejar un chancho, bueno, eso tiene un costo eléctrico y un costo energético. ¿Ven? Entonces el presupuesto es otro. Tercero, aquellos elementos que podamos cambiar nosotros por algo más eficiente, cambiémoslo. ¿Cuánto cuesta una luz LED? Sí, costará un poquito más, 2.000, 3.000 colones, puede ser 1.000, 1.500, 2.000 más que un bombillo normal, pero a futuro nos puede ahorrar mucho consumo eléctrico. Ahora, con el tema de los sistemas inteligentes hay que tener un cuidado, porque cuando ya ponemos apagadores inteligentes, bombillos inteligentes y todo lo queremos controlar por Alexa, hay un tema que se llama también las corrientes de fuga, que es que aunque el equipo no esté encendido, hay una cierta corrientita por ahí que el equipo siempre está consumiendo y sobre todo en los equipos electrónicos, porque cuando un bombillo es inteligente tiene una electrónica que siempre tiene que estar ahí conectada, por eso es que para que el bombillo funcione de manera inteligente yo tengo que dejar el apagador encendido. Entonces, ahí siempre hay un consumo eléctrico y hay que tener cuidado. Ahora, obviamente, la eficiencia de la luz versus el consumo de este es muy poco, es cierto, pero tenemos que tomar en consideración que si la casa tiene internet, están las 24 horas ese equipo electrónico consumiendo. Si el Alexa va a controlar todo, ese equipo está funcionando. Todos los tomacorrientes inteligentes, entonces pasarían 24 horas consumiendo, aunque sea un poquito. Entonces, eso quiero que lo tengamos en cuenta porque el pasar a cosas inteligentes no significa menos consumos necesariamente. Entonces, siempre uno tiene que hacer como un balance.
Entonces esa es la recomendación de pasar a tecnologías eficientes, pero si le vamos a meter alguna otra cosa novedosa tipo domótica, valorar esa parte inteligente domótica que es electrónica, cuánto adicional también de consumo genera y si aún así sale más rentable, entonces hacer ese cambio. Eso siempre hay que estarlo valorando. Hay colores para lo de las luces y demás por porcentajes de, ¿cómo se llama? Porcentajes de optimización del gasto energético y también qué tipo de luz requiero yo dependiendo del sitio. Eso es importantísimo porque digamos, para ciertos recintos hay lúmenes, luxes, potencia y luminosidad que tenemos que tomar en cuenta para que sea, obviamente, útil, ¿verdad? Por ejemplo, si yo estoy en una zona de la casa donde yo estoy trabajando y mi luz no es la adecuada, lo que va a perder la vista soy yo. Ahora sí, también construcciones, ojalá que si están haciendo una construcción nueva o alguna mejora, que abarque la mayor cantidad de luz natural posible que ingrese para que no tengan que estar usando tanta luz artificial y consumo eléctrico. Ese es otro. Ok, el tema de los calentadores de agua. Vean, la ducha como tal realmente por norma no es permitida. Lo que pasa es que en Costa Rica sabemos que se utiliza. Bueno, entonces si tienen ducha, y yo no lo estoy diciendo, pónganla entonces en el término medio, o sea, no en la full caliente. Y le digo, no lo he dicho porque es que realmente las duchas no están permitidas por norma. Lo que debería usarse es un calentador de paso, pero igual no vamos a quitar una cultura que ya existe de un día para otro. Pero sí es importante que que les diga eso para que sepan que, digamos, las duchas no están normadas. Hay cierto tipo de ducha que sí es sellada, que tiene una cierta normativa que, digamos, se ha venido utilizando actualmente en el país, pero bueno, hay unas consideraciones ahí a tomar en cuenta. Ahora, el calentador de agua de paso es el que normalmente sí se usa, pero igual los calentadores de agua tienen que estar en una instalación que sea adecuado el calibre de cable para ese calentador, la protección también para no generar un mayor consumo. Y además el calentador, utilizarlo a una temperatura rango medio. Es importante sí leerse en ese caso los manuales del calentador, digamos de paso eléctrico, para ver dónde está su punto óptimo de eficiencia, porque si lo usamos a mayores temperaturas, mayor consumo eléctrico. Otra recomendación, de ser posible, es tal vez pasar a calentadores de aguas solares. Obviamente la tecnología más eficiente actualmente, menos consumo, pero va a depender mucho de la zona, radiación eléctrica y demás. Yo que he visto funcionar algunos, por lo menos para casa, se ve bastante eficiente y entonces en realidad puede ser una buena inversión. Claro, hay que hacer inversión. No digo que es gratis, o sea, sí hay que poner su plata, pero ahí es donde hay que valorar entre eso versus el consumo eléctrico. Es igual que si alguno hace alguna pregunta sobre paneles, es lo mismo. Los paneles eléctricos, paneles fotovoltaicos, si bien pueden servir para generar hacia sistemas, digamos, fuera del consumo, o si yo quiero separar cargas como las luces o alguna cosa hacia el panel, lo pueden hacer. Importante es hacer el estudio de radiación eléctrica en la zona para saber la carga que pueden tener y el costo de instalación y demás versus lo que se van a ahorrar para ver si para ustedes es viable. No estoy hablando de generación distribuida porque esa es otra historia. Estoy hablando de poner un panel para separar cargas de la casa. Eso también son inversiones que a veces las personas pueden hacer. Ya a nivel de cocina, consejos, utilizar ollas del tamaño del disco para aprovechar todo el calor residual. Si un alimento, por ejemplo, ya su cocción se realizó, apagar el fuego y mantener con calor residual únicamente la olla donde estamos cocinando, no seguir cocinando hasta lo último. ¿Por qué? Porque de todas maneras ya después de cierto tiempo la misma olla te puede guardar un cierto calor residual y con eso terminar la cocción. Eso cuando ya más o menos se sabe el tiempo de cocción de algún elemento, entonces se puede hacer de esa manera. Tapar las ollas al cocinar, por ejemplo, más cuando estamos haciendo algo hervido, entonces encierra más calor y va a generar que más rápidamente suba la temperatura de la cocción y entonces va a ayudar a una cocción más rápida sin gastar tanta energía. Luego, lo del congelador, a veces sacan alimentos del congelador directo hacia la cocina. Mejor ponerlos primero a descongelar natural, porque si no la cocción va a durar más tiempo. Entonces ahí tiene mayor consumo eléctrico. Cuando se horneen varios tipos de alimentos, si es por horno, deje que el horno trabaje, no estar a cada rato bajando y abriendo, porque rompemos el ciclo de cocción y entonces vuelve otra vez a tener que tomar energía, porque al entrar una parte más fría, va a haber un gradiente de calor que cae y entonces otra vez el horno tiene que volver a meter energía y va a durar más tiempo la cocción. Em,
Si pueden hacer a veces comida fría de vez en cuando, eso es un consejo, entonces ya se gastó energía, pero tal vez digamos como pastas o ensaladas frías, esas ensaladas, dice, no se tiene que cocinar nada, no se consume energía. Cuando son, por ejemplo, pastas, que ya se cocinó, quedó la ensalada fría, y entonces ya después nada más se agarra lo frío, pero no hay que volverlo a cocinar. Entonces ahí es donde va el tema. Cuando son comidas calientes que hay que volver a coccionar, ya sea usando la cocina o usando el microondas, ahí van a gastar energía eléctrica. También, trasladar a veces podemos usar otro tipo de electrodomésticos versus los que normalmente usamos. Entonces podríamos cocinar algo con un electrodoméstico que normalmente no usamos, pero con eso podemos bajar el consumo eléctrico. Entonces hay electrodomésticos que pueden de manera suplementaria hacer la función de otro electrodoméstico y eso nos va a bajar el consumo. En cocina, la cocina o la tecnología vitrocerámica es mucho más eficiente. Ahora hay plantillitas también. Temas como el secado de la ropa. Normalmente uno dice, ve, si tiene una secadora en un lugar muy húmedo, sí. Si usted vive en un lugar con mucho calor y es muy seco, puede poner más bien a que la ropa se ore o se seque a lo natural, como se hacía normalmente antes, eso le va a bajar el consumo, o establecer cuál es la verdadera ropa que usted requiere que se seque directamente en la secadora y cuál ropa la puede poner a secar a ambiente. Hay gente que no les gusta la secadora de todas maneras porque dice que tiene un olor feo, pero por eso les digo, ahí depende de lo que ustedes ocupen, pero es el hábito propiamente. Aquí lo importante es trabajar sobre el hábito. Por ejemplo, si la ropa sale directamente a la hora ya con cierta manera y se extiende, digamos, como las camisas, se cuelgan en el secador, no estoy hablando de la secadora eléctrica, estoy hablando del secador, y se cuelga, digamos, verticalmente, a la hora de planchar, esta ropa es más fácil que aquella ropa que se ha hecho un puño y una arruga. Entonces también eso va a disminuir el tiempo de planchado y eso va a disminuir el tiempo de consumo de la plancha. ¿Ven? Hay ropa también que es para no aplanchar. Entonces hay otra ropa que también puede, digamos, después de lavarse, se tiende y esa ropa no ocupa plancharse. Entonces ahí van ahorrando consumo eléctrico por el planchado. Entonces, esas son cosas que pueden utilizar. Algo más, equipo de cómputo, estar usando, digamos, la carga de la batería, aguanta cuando está buena 4 horas. Entonces, que ustedes trabajen con solo la carga de la batería. Después, cuando ya está descargada, la conectan nuevamente, pueden seguir trabajando mientras carga. Cuando vuelve a cargar, volverla a descargar. Las baterías de computadoras están hechas para una X cantidad de ciclos de vida de descarga y carga, carga y descarga, por lo menos creo que anda como más de 10.000 o 20.000 por ahí anda, que eso significa un uso de más o menos 3 o 4 años de manera constante. Entonces no dejar la computadora pegada, porque también eso puede dañar la batería, sino estar trabajando con las cargas de la batería. Lo recomendable es dejar que la batería se cargue totalmente para descargarla, no romper el ciclo de carga, porque ese es otro tema, que son los ciclos de carga y descarga de elementos de almacenamiento como son las baterías, no romper ese ciclo, sino trabajarlo ordenadamente hasta que cargue, se descarga, luego se trabaja completamente hasta que casi se va a descargar para cuando él ya le indica volverlo a cargar, ponerlo a cargar, que son las zonas de seguridad de la batería para que ésta no se llegue a dañar. Pero por otro lado, también eso evita el consumo energético, porque ya, ¿qué vamos a estar trabajando nosotros con la computadora si la batería está cargada y yo la tengo conectada? Va a seguir consumiendo energía eléctrica. Entonces, también eso con el equipo de cómputo. Y si es un CPU, ya cuando ya la dejamos de usar, realmente apáguela. Apagarla, apagar el monitor. Yo entiendo porque normalmente la idea es que mantenga trabajando por los procesos y demás, pero igual va a quedar un cierto consumo. Si es necesario que la tengan 24 horas, bueno, póngale un modo suspensión donde baje el consumo eléctrico, pero no dejar encendido las pantallas y demás porque eso también consume electricidad. Eso en el caso de las computadoras. Entonces, en algún momento habíamos visto esta charla hace unos años, le llamaban vampiros de consumo. Entonces, Jay, lo que son vampiros realmente consumo de nosotros tiene relacionado al hábito. Dependiendo de cómo nosotros consumamos o utilicemos los electrodomésticos, así se va a hacer nuestro consumo eléctrico. Y hay que tener cuidado porque los equipos electrónicos, por ejemplo, televisor, un DVD, aunque estén apagados, recuérdese que como tiene lo del control y hay una electrónica ahí funcionando para en cualquier momento recibir, están en realmente un standby power. O sea, es un estado donde si bien no es un consumo alto, sí hay un cierto consumo, que es lo que les decía como tipo corriente de fuga. Entonces se mantiene un consumo eléctrico ahí constante. O sea, el televisor puede estar apagado,
Por ejemplo, ahorita en mi caso está apagado, pero no significa que no esté consumiendo. Sí está consumiendo. ¿Por qué? Porque esa parte electrónica que requiere esperando la señal del control para encenderse, entonces ahí está consumiendo. Igual pasa con los DVDs, igual pasa con cualquier equipo electrónico, que por eso les mencionaba el tema de lo que son tomacorrientes inteligentes, lo que son luces inteligentes, porque tienen electrónica, y la electrónica por lo general siempre van a tener un consumo. Entonces esos son como aquellos invisibles que nosotros decimos, si está apagado. No, siempre hay un pequeño consumo. Por ejemplo, la carga del teléfono celular, dejar conectado un cargador de teléfono, aunque no tengamos el teléfono cargando, siempre va a generar un pequeño consumo, porque hay una electrónica dentro del cargador. ¿Por qué? Porque hay una transformación de voltaje AC a DC, y esa transformación que está ahí disponible siempre va a estar trabajando porque es una electrónica. Entonces, normalmente esos son pequeños elementos que nos van a mostrar consumo. Televisores, cargadores, equipos de sonido, impresoras, todo aquello que esté conectado, aunque esté apagado, normalmente va a tener un consumo, porque están en ese stand-by power, o sea, un stand-by, un estado ahí como de alerta, que no es un consumo alto, pero siempre es un consumo constante las 24 horas. Entonces eso hay que tener cuidado y realmente de percatarse cuando lo ocupo, o si no, de desconectarlo completamente, que esa sería la otra recomendación. Y eso sería lo que traía para hoy, en lo que son consejos y un poco la explicación del consumo eléctrico. Excelente, muchísimas gracias, José Roberto. Ujú, Estoy aquí revisando el chat. Si hay algunas preguntas, vamos a ujú. ordenarlas por acá. Bueno, tal vez muchas gracias a todos los compañeros que nos han enviado saludos desde Ciudad Nelly, Nicoya, Cañas, Buenos Aires. En realidad, muchísimas gracias por su sintonía y por su reporte. Hay una compañera, Carol Castro, que nos pregunta si las secadoras y planchas de pelo gastan mucha energía. Sí, las secadoras de pelo, planchas, todo esto también, pues son equipos que generan calefacción. Igual ahí la recomendación siempre es ver la placa y ver cuánto tiempo es el que lo van a usar. Digamos, las planchas de pelo tienen toda la parte también como vitrocerámica, de cuidado del cabello y demás, tiene su eficiencia, pero ahí lo importante, como cualquier electrodoméstico, es revisar la plaquita, cuánto más o menos dice de consumo, y con eso hacer un presupuesto más o menos de cuánto es el tiempo que yo lo utilizo. Ya, y obviamente, si una plancha, que ahorita no tengo el dato, pero supongamos que la plancha consume medio, es de medio watt, digo, de medio kilowatt, punto 5, y todos los días la utilizo una hora, son 30 horas al mes. Digamos que por la mitad 15, ya ahí hay 15 kilowatt hora. Entonces ya eso suma el recibo 15 kilowatt al mes. Igual pasa con la secadora. Lo importante siempre es revisar la placa. Si la placa ustedes la revisan, ahí les va a decir o calculan la cantidad de potencia, y luego viene el hábito de uso. Y entonces con el hábito de uso, ya uno más o menos calcula cuánto va a consumir. Implica que la charla no es para que dejen de usar las cosas, ¿verdad? Es para crear un hábito consciente de cómo lo estoy usando en pos de eficientizar y obviamente disminuir mi consumo eléctrico, que al final es lo que todos nos duele en la bolsa, ¿verdad? ¿Cuánto pagamos por el recibo? Claro. Otra pregunta acá, que usted mencionó que existen los valles, ¿verdad? Y que por lo general después de la medianoche Ujú. tiende a bajar. Eh, La pregunta es si se puede ahí trasladar, qué sé yo, si se puede utilizar la secadora, si se puede utilizar la lavadora, el consumo va a ser más favorable a nivel de punto de vista económico, o siempre la factura va a ser la misma. Si ustedes lo trasladan a Valle y solicitan, es que ahí es donde va el tema, la tarifa horaria no aplica para todos, uno tiene que llegar donde el distribuidor eléctrico y decir, yo quiero pasarme a la tarifa horaria. Entonces, si me pasan y el distribuidor tiene tarifa horaria, porque yo sé que la TNFL la tiene, lo que no sé, yo creo que SPH también, pero no sé si otras distribuidoras lo tienen, si son todas. Es primero averiguar con la distribuidora y decirle, bueno, ¿ustedes tienen tarifa horaria? Sí, sí tenemos. Bueno, ¿cuáles son los horarios y cuáles son los precios según tarifa horaria? Ok, perfecto. Entonces, por ejemplo, estoy con la CNFL. La CNFL me dice que mi tarifa Valle empieza a las 10 de la noche y termina a las 6 de la mañana. Entonces, si yo a las 10 de la noche, entonces me programo para lavar la ropa y dejarla secando, entonces ahí le va a resultar más barato, porque el costo del kilowatt hora sale más barato si lo pasó a la tarifa horaria.
Si no se pidió el traslado, normalmente uno está en la tarifa normal. Así que ahí no hay ningún ahorro. ¿Por qué? Porque en la tarifa normal no hay tarifa por horas. Las tarifas por horas únicamente son cuando uno solicita el pasarse a una tarifa horaria. Entonces, cuando uno trabaja con tarifa horaria, sí tiene que tener el cuidado de que realmente el consumo lo está haciendo la mayor parte en las horas donde sale más barato. Porque si el consumo yo lo hago en las mismas horas que normalmente lo vengo haciendo, como vieron, vale el doble o a veces hasta el triple de lo que normalmente valdría. Entonces, más bien me va a salir más caro. Entonces, ahí, ¿qué es el punto? Tal vez la recomendación es ir al distribuidor, preguntarle si hay tarifa horaria. Si hay tarifa horaria, me explique el pliego tarifario, cuánto vale el kilowatt por hora en cada uno de los rangos y cuáles son los rangos horarios. Ya ahí el electrodoméstico que usen en la tarifa Valle o en la tarifa donde es más barato, es lo mismo. O sea, la secadora por usarse, ya sea al mediodía o a las 3 de la mañana, es la misma potencia que va a consumir y la misma energía. El tema es el costo del kilowatt, lo que va a depender, pero depende de mi tipo de tarifa. Entonces ahí lo que yo recomendación es averiguar primero si hay tarifa horaria, preguntar los horarios de la tarifa, preguntar esos precios de las tarifas horarias y con eso yo comenzar a crear mis propios hábitos para ver si yo salgo más barato bajo ese modelo. ¿Y Claro, cuáles son las condiciones para pasarse a la tarifa horaria, verdad? Porque hay condiciones. sí, 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 totalmente. Entonces, el primer paso es comunicarnos con nuestro proveedor, ¿verdad? Ya sea el Ujú. ICE o la Compañía Nacional de Fuerza y Luz o Cope Copelesca, Guanacaste, Copelesca, correcto. el que brinde en la zona. Perfecto, perfecto. Tenemos otra pregunta interesante acá. No logro ver de quién es, me van a perdonar, pero dice que para un carro eléctrico, ¿qué es mejor cargarlo fuera de la casa o en algún lugar público o en la misma casa? Bueno, es toda una historia. Es que, vamos a ver, volvemos al tema que es un tema de uso. Ese es el tema de uso. Si yo lo quiero cargar en la casa, bueno, ya ahí la tarifa es con respecto a la propia casa. Yo las tarifas de la tarifa fuera no la tengo cuánto es. Ahora, lo que sí pasa es que si yo lo quiero cargar en la casa hay que hacer toda la inversión primero en la instalación, ¿verdad? Hay que hacer una instalación segura, por lo general son a 240, un cable 8, entonces, según un cálculo que le había hecho a un muchacho, estos vienen al final siendo un consumo como de 11 kilowatts, pero duran como unas 3 o 4 horas cargando. Entonces, digamos que al mes, por el consumo del carro, cargándolo porque tal vez no lo ocupa cargar todas las noches, ya que son viajes cercas, puede ser que le aumente su tarifa o su consumo de unos 30, 40 kilowatt hora. Entonces ya estamos hablando de la décima parte del consumo, porque sí es un consumo bastantito representativo, ¿verdad? Ahora, lo que hay que ver es, habría que hacer el cálculo con la tarifa, que no la tengo aquí a mano, de cuánto se cobra por cargarlo afuera. Obvio, si en el trabajo le ofrecen a uno un cargador eléctrico y usted lo puede aprovechar para cargar el carro y no se lo van a cobrar en el trabajo, bueno, ahí sí, ahí sería más barato, obviamente, irlo a cargar al trabajo, ¿verdad? Pero igual, es que depende del hábito del uso, porque por ejemplo, yo lo cargo en la casa, pero yo voy a hacer un viaje a Guanacaste, no me queda de otra que irlo cargando en el camino, ¿verdad? Entonces, va dependiendo del hábito de uso. Si el hábito de uso es todos los días ir al trabajo y en el trabajo no hay dónde cargarlo, y tampoco es pasar a la calle a ver dónde lo dejo cargado para llegar a la casa con la carga en la noche. Pero ahí hay que ver la tarifa y cada cuánto lo ocupa cargar. Entonces, yo lo que le diría más bien como consejo es, conozca su hábito de uso del carro. Cada cuánto lo tengo que cargar. Hacer bien el estudio de cuál es el tipo de cargador, porque hay dos tipos diferentes de cargadores. Cada empresa le va a decir a uno cuál es el que le recomienda, cuál es el que debería instalar, porque hay unos de una carga de mayor potencia, otros de menos potencia, de más tiempo, menos tiempo. Y dependiendo de eso, calcular el costo de consumo que va a tener a nivel energético y sacarle la cuenta de cuánto le costaría eso en la casa versus cuánto pagaría afuera. El ejercicio siempre es hacer el presupuesto. Claro, 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 totalmente. Tenemos otra pregunta, creo que ya es la última, me parece. Déjeme ver si falta. Sí. Eh, Usted como experto, digamos, si nos pudiera dar alguna recomendación de algunos consejos que se pueden, para evitar el desperdicio de electricidad en las sedes universitarias, ¿verdad? Bueno, en las sedes universitarias, yo trabajé también en el ICE por algunos años. Vean. Deberían haber políticas de consumo eléctrico. La ETIC ya ha generado algunas políticas, por ejemplo, de apagar los monitores si no los están utilizando. Por ejemplo, en el ICE teníamos una política de que cada vez que se salía al almuerzo, la persona tenía que dejar apagado el monitor.
porque al menos eso reducía el consumo durante la hora de almuerzo, no tiene que quedar encendido. El tema de las luces, por ejemplo, en las oficinas había una política de que el último que salía tenía que dejar todas las luces apagadas, si no iba a quedar nadie. Eso es el consumo en las noches, sobre todo, porque no sé si ustedes han pasado, a veces uno ve edificios y vuelve a ver para arriba y se da cuenta que hay una luz encendida y tal vez esa luz en toda la noche ahí no había nadie. No creo que estén alumbrando a las almas en pena ahí, pero o sea, eso uno lo veía. Entonces había una política de apagar luces. Luego, el otro tema ya sería hablar a nivel de los sistemas de limpieza y eso, por ejemplo, cepillos eléctricos y eso, cada cuánto realmente hay que hacer el proceso de limpieza. Todo está asociado a protocolos y procedimientos, más que todo. Lo que más se consume a nivel de una sede universitaria, sobre todo, es luminosidad y consumo por las máquinas electrónicas. Ya equipos muy especializados de mantenimiento y demás, hasta donde yo entiendo, son trabajos programados y demás. Entonces, este equipo ya de mantenimiento, y también tener un buen plan de mantenimiento para saber más o menos qué equipo se utiliza y con eso tener también un presupuesto del consumo. Pero lo que más se consume normalmente en oficinas y eso es luz y el tema de los equipos de cómputo. Entonces, con eso es donde más hay que trabajar protocolos y crear una cultura, digamos, ecológica y ambiental en ese tema, ¿verdad? Porque también es un tema de cultura de ambiente. Porque, por ejemplo, la mala costumbre de dejar el monitor encendido y uno se va tal vez a comer 30, 45 minutos y regresa, ya fueron 45 minutos de un monitor que tenía que haberse apagado. O, por ejemplo, ponerle una política al monitor, perdón, es que se me está apagando la computadora, hablando de la descarga de la computadora. Entonces, tener un monitor 45 minutos, trabajando y no verlo, estoy haciendo un consumo eléctrico. Igual pasa con las impresoras y demás. Si se ocupan las 24 horas, la impresora de acuerdo, pero tampoco es que pueden estar encendiendo y apagando una impresora, pero tener claro cuándo se va a utilizar. Entonces, creo que todo inicia por crear políticas basadas en este tema de consumo eléctrico. Ahí es donde debería iniciar todo el trabajo. Claro, y me imagino también, José Roberto, que el uso del aire acondicionado también no También. apagarlo, sino que dejarlo tal vez todo el día o hasta toda la noche y al día siguiente nos damos cuenta que lo dejamos encendido, obviamente eso también. Exacto, hay equipos críticos, por ejemplo, en laboratorios y demás, que sí hay que dejar el aire acondicionado a las 24 horas, pero esa es otra cosa. Los equipos, y eso hay que tener un cuidado, a veces creemos que es que hay que enfriar las paredes para enfriar los equipos y no funciona así. O sea, cuando hay equipo de cómputos en rack, estos deberían tener un enfriamiento específico, perdón que aquí se abrió algo, un enfriamiento específico para estos equipos, que eso se llama el aire acondicionado, digamos, no de confort. El de confort es el normal de ambiente. Son aires especializados para sacar el aire de estos equipos. Entonces debería haber un tipo de sistema de aire acondicionado para estos y otro que es el de confort. Pero como decís vos, también en las oficinas hay que tener un cuidado con los aires acondicionados. Por ejemplo, donde yo trabajaba en algún momento en el ICE, había una política de que los aires se tenían que mantener a 24 grados. Esa es la temperatura. Más abajo de eso va a generar mayor consumo, porque si yo lo voy a poner a 17 grados, entonces tengo que forzar más el tema de enfriamiento. Y era lo que yo te decía, en los laboratorios, por ejemplo, tenemos equipos y queremos poner, es que los equipos tienen que estar fríos y metemos el aire acondicionado 17, 18 grados y al final parece que estamos más enfriando las paredes que el propio equipo, porque son aires de confort, no son de precisión. Entonces, hasta esa es otra cosa, habría que hacer una evaluación de qué tipo de aire acondicionado estamos usando, si ocupamos de precisión o de confort, y hacer un verdadero dimensionamiento. Y a la hora del uso, en las oficinas, tener una temperatura normal a la cual mantenerlo para que sea el consumo más eficiente, no bajarlo ni subirlo por consideraciones de cada persona. Y cuando salimos de las oficinas, apagarlo, tenerlo ya apagado y hasta el día siguiente volverlo a encender porque si no es un consumo constante. Claro, claro. Y ya la última pregunta sería de don Marco Ujú. Picón, es el que preguntaba lo del carro eléctrico. Un saludo a la distancia. Él pregunta que si hay tarifas publicadas en relación Sí, al cobro de los lugares públicos de esta parte. si hay unas tarifas, creo que era por cada regulador, no las he ubicado, puedo investigarte bien, pero sí había unas tarifas que hace poco, porque fue este año, creo que fue el que la sacaron, porque anteriormente venía siendo como gratuito precisamente para estimular en las personas el uso de los carros eléctricos. Entonces, ya este año sí, ya pusieron como un plan y por ahí anda.
Igual como pasó con generación distribuida. Actualmente ahora también hay una tarifa de acceso. Si usted tiene paneles solares y quiere inyectar energía a la red como proveedor de energía a la distribuidora, que hay todo un tema que después podemos hacer una charla de qué es generación distribuida real para que lo entendamos bien. También se creó este año con el reglamento, se crea la tarifa de acceso. Entonces también este año creo que por ahí anduvo un reglamento donde ya creó la tarifa para ese consumo por los carros eléctricos. Perfecto, muy bien. Ujú. Déjeme ver, no quisiera dejar ninguna pregunta. Ah, bueno, acaba de entrar una de don Ajá. Guillermo Jiménez. Él nos comenta lo siguiente. Dice, ¿me podría comentar un poquito sobre el costo variable, cómo se genera? Ok, el costo variable de producción, tanto eléctrico como del alumbrado, está asociado a los costos variables de generación eléctrica, precisamente, que era lo que yo mencionaba. Como la producción eléctrica no siempre es la misma por los tipos de fuentes que se utilizan, entonces cuando tenemos que meter, por ejemplo, más búnker, porque tuvimos una estación seca muy dura, o sea, muy larga, muy extendida, entonces ese búnker va a generar un costo mayor. Entonces, se hace como un cálculo diferencial entre, digamos, lo que normalmente el operador ha gastado con las tarifas que actualmente tiene, y entonces vemos ahí una pérdida, ahí aumenta el costo variable. Pero si después tenemos por el lado contrario, por ejemplo, una estación lluviosa bastante buena, rica y que nos generó caudales suficientes para en estación seca no necesitar tanto del uso del respaldo, entonces volvemos a hacer el cálculo de, digamos, los consumos que ha tenido la empresa en sus gastos, revisamos lo que actualmente tiene y entonces la RECEP hace un cálculo hasta un cierto porcentaje de ganancia y le baja ese costo variable. Entonces ese costo variable es lo que normalmente también se está revisando, está asociado a costos de operación de las empresas, al costo sobre todo de compra de combustible por respaldo para las plantas de respaldo y otros gastos por ahí. Eso es lo que más o menos se carga en el costo variable. En la RECEP uno puede revisar ahí toda la normativa que explica cómo se calculan los costos variables. Y eso similar pasa con el alumbrado público, ¿verdad? Por eso es que hay dos costos variables, el de generación y el de alumbrado público, pero andan más o menos en los mismos parámetros. Muy bien, muchísimas gracias. Estuvo con nosotros el ingeniero José Roberto Santamaría Sandoval, ingeniero eléctrico. Muchísimas gracias, de verdad. Ha sido de mucha ayuda y nos ha aclarado a todos este panorama y que pues como a mí me pasó, ¿verdad? Que uno deja los conectores de los celulares, los cargadores de los celulares conectados, ¿verdad? Hay que empezar por casa y empezar a regular ese tipo de detalles, ¿verdad? Muchísimas gracias, José Roberto, y a todos ustedes, compañeros, muchísimas gracias por su asistencia. Por chat está el link, ¿verdad? Para que puedan registrar su asistencia el día de hoy y pues estaremos en contacto vía correo electrónico para que ustedes puedan volver a ver esta charla ya indiferido. Muchísimas gracias de nuevo, un Con abrazo todo y gusto. nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Chao. Chaito.